Qué difícil que es moverse en la ciudad de Buenos Aires. Voy a votar a quien sea que arregle este bardo. Pues yo llegué muy tarde, agitado, sufro. No tengo idea de qué va a ser este programa, no estoy para nada al tanto. Prácticamente no sé quién es el invitado. O sea, es un caos esto. ¿Cómo no sabes quién es el invitado? No, sí, sé quién es el invitado. Es una forma de decir. De hecho, lo conozco de antes que ustedes. ¿Cómo andan, queridos Iván y Anto? ¿Todo bien? Bienvenidos a Humus, a toda la gente que está del otro lado. Perdón porque estoy agitado, confundido. O sea, Santi acaba de llegar hace 2 minutos, literal. Corriendo. Y aparte me mintieron. Yo entré al estudio corriendo, saludé y me hicieron creer que ya estábamos al aire. Una falta de respeto total. Pero realmente son 20 años de macrismo que no... mi cuerpo no los tolera. Realmente, son 20 años de macrismo en esta ciudad. Nada anda bien. Los colectivos no vienen a la hora que te dicen. No se puede transitar. Se llenan los bondis, entonces la gente no entra a las paradas, la gente espera en las paradas. Es trágico, estoy de mal humor. Quiero que se vaya el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo único que voy a decir hoy. Chau, gracias por sintonizar. Puede ser una pauta de cualquier candidato, o sea, puede ser de Marra, de Santoro, de cualquiera. Es que la ventaja que tiene cualquier opositor... ¿No tiraste una...? La ventaja que tiene cualquier opositor es que la campaña en la ciudad de Buenos Aires se hace sola. Está totalmente detonada la ciudad de Buenos Aires. O sea, el colectivo no viene, te subís y está sentada una rata en el colectivo. Hay olor a meo en el colectivo. Porque llega a perder. Estás perdiendo con una ciudad. Totalmente. Ya directamente nos empiezan a... Acá te están diciendo que te pongas los auriculares. Claro. Estoy muy confundido. ¿Cómo andan, queridos? Y rebelarte ante la autoridad. ¿Cómo andan, queridos? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. También como se puede estar mientras gobierna el neofascismo. ¿Prepararon este programa o venimos y tiramos facha, como siempre? Con la magia que tiramos en el programa anterior. Buen programa el anterior, ¿eh? Yo estoy un poco relajado. Buenas repercusiones del programa anterior. Obviamente la parte en la que puteé a los morenistas tuvo más repercusión que cualquier otra cosa porque hay una cuestión algorítmica Era la idea. Moreno absorbe. Pero bien, ¿no? Estuvo divertido. Estuvo muy bien. No nos echaron, que podía pasar también. Casi que fuimos celebrados por nuestro programa anterior. Les recomendamos que vayan a Eva TV en YouTube. Ya ni sé ni dónde estaba. Vayan a Eva TV en YouTube y busquen ahí en las playlists que están todos nuestros programas de Humus. Y además nos pueden seguir en @humus.stream, como dice el seco de acá abajo. Pasó que entre el que grabamos el programa anterior y una pequeña situación que fue que el gobierno anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una devaluación y una apertura de cepo que empezó a funcionar este lunes a la mañana. Y hubo... Bueno, ¿se acuerdan que discutimos internamente en nuestras reuniones secretas de Humus si teníamos que cambiar el tópico del programa en relación a estas noticias, este anuncio que se formalizó y que se venía discutiendo? Perseguir la agenda, como quien dice. Claro, acomodar un poquitito... lo que veníamos pensando para esta semana en relación a esos anuncios. Es muy difícil perseguir la agenda de la Argentina por la propia dinámica de nuestra política y economía, pero sobre todo teniendo un programa que va una vez por semana nos cuesta y tratamos de abstraernos un poquito. Y pasó que lo que veníamos pensando para este programa era hablar de apuestas deportivas, apuestas virtuales deportivas, y a mí me pareció que con más razón teníamos que hablar de eso. Tenemos un invitado especialísimo que ya mismo voy a presentar. Nos está esperando acá en absoluto silencio y respeto radial y streamero. Pero digo, me parece que era importante, o por lo menos yo lo sentí, no sé qué vivieron ustedes de eso, traer sobre la mesa esto porque yo vi una gran algarabía, podríamos decir, de la militancia libertaria con la salida del cepo y una suerte de reafirmación de cierta... locura o entusiasmo en relación a los bonos, las acciones, el mundo de las finanzas, digamos, por fuera de la realidad material de los argentinos y las argentinas, que es que nos hicieron pelota el salario de un viernes para el lunes, una vez más, como tantas veces ha pasado en la historia argentina, una vez más con Toto Caputo a la cabeza, y además en un anuncio el viernes que fue con emoción, con festejos, con saludos a la familia de Toto, con celebraciones al gabinete de Toto, y toda una parafernalia tipo fiesta de 15, que la verdad que a mí me dio ganas de reventar un patrullero o, no sé, pegarle al primer funcionario del gobierno que me cruce en la calle. No me los cruzo, pero si me los cruzo en algún momento, no creo, porque van en blindados del gobierno. No sé qué les pasó a ustedes, pero a mí me dio una bronca terrible. Pero de vuelta, volviendo al tema del programa, me pasó esto de decir, con más razón tenemos que hablar de esto, ¿no? Porque me parece que festejar que el mundo de las finanzas festeje el acuerdo con el fondo, cuando sabemos las consecuencias que tiene
para el pueblo argentino, y particularmente la apertura del cepo y la devaluación para el pueblo argentino y para el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras argentinos, me parece que tiene que ver con este mundo burbuja de finanzas en el que estamos viviendo, en el cual cada uno intenta salvarse el culo solo, metiendo la guitita en un lado, metiendo la guitita en el otro, intentando hacer una cosa mágica para salvarse sin pensar en las consecuencias que tienen estas cosas para el resto. Y ese fue el fin de mi monólogo totalmente demente que estoy teniendo en este inicio del programa. Presentamos al invitado, ¿les parece? Es el señor Martín Ragner. Uy, qué mal que estoy. Martín Ragnerman, alias Tute. Qué mal queda en cámara, ¿eh? No, estás muy bien en cámara. Tengo un problema con Tute, que es que yo le digo Tute, y como llegué tan tarde, ni le puedo preguntar, che, boludo, ¿te digo Tute al aire? Te digo Tute al aire, ¿o no? Sí, sí, como quieran, como quieran. Antes. Sí. Tuve que preguntar cómo se pronunciaba tu apellido, aparte, o sea, como... Son problemas que tiene uno cuando conoce a alguien hace tanto tiempo, pero nunca le hace preguntas elementales, por ejemplo, cómo se pronuncia La tu J es apellido. una I, entonces La J queda es Rainerman. Ah, es Rainerman, listo. Claro. Nuestra productora Paula me mintió deliberadamente. No, No, ¿cómo la no, vas a es exponer que- de esa manera? Che, No la expongamos porque es raro decir Rainerman. con Rainerman I, es raro, porque claro. uno La va al gente te dice colegio, Ragnerman. claro, sí, Perfecto. no se Ok. corrige. Che, tú te sos magíster en educación y ¿qué más podríamos decir? De Si carrera de tuvieras que presentarte. base, algo así como economista, pero quedé muy lejos de ahí. Y después estudié durante mucho tiempo educación. Trabajé en el nivel secundario, trabajé a nivel universitario y dirigí un centro de primera infancia en La Boca hace ya mucho tiempo. Así que bueno, básicamente... ¿Y quedaste lejos de economía? ¿Por qué? Porque nunca ejerciste algo... Nunca ejercí, sí, trabajé en una multinacional, duré 4 meses, me puse a llorar y me fui. Dijiste, esto no es para mí. Bárbaro. Exactamente. Che, pará, ¿y el CPI cuál de Barracas? De La Boca, De La Boca. se llama Pequeños Pasos, dependía Sí, de lo una conozco. fundación. ¿Es donde está señor Tango o no? ¿No es ese de ahí al lado? ¿Dónde queda señor Tango? Osvaldo Cruz y por ahí, no importa. Esto era, sí, ministro Brini y alguna Bien, de listo, esas, perfecto. ya ni me acuerdo la Si dirección. hay alguien de la Comuna 4 que nos pueda esclarecer en los comentarios, lo hace. Che, tú te invitamos para hablar de apuestas virtuales. Exactamente. Yo te pediría, si te parece, que nos tires como quieras, como se te ocurra, una primer punta de estado de situación Sí. del tema. Si Sí. tuvieras que arrancar, si baja un extraterrestre y te pregunta qué son las apuestas virtuales en Argentina, y Ya. en los pibes particularmente, ¿qué le dirías? Los estuve mirando y el tono fantinesco Perfecto. me emociona. Pará. No, un poco lo que hablabas al principio de las formas en que los pibes no solo se endeudan, sino la relación con la guita en un país donde la mayoría de los adolescentes quizás nació y solo conoce lo que es la inflación, solo conoce lo que son los cambios del dólar, conoce que es muy difícil llegar a fin de mes y a partir de eso un poco entrar a la escuela con esas preguntas, también con la relación con el futuro, algo que ahora está un poco más en discusión, cuáles son las imaginaciones del futuro, qué piensan los pibes sobre el futuro, qué piensan sobre el trabajo, como una serie de preguntas que un poco todas están relacionadas, pero principalmente qué viene a pensarse alrededor del mundo de las apuestas en torno a la relación con el dinero, cómo cambiaron las nociones de dinero con los pibes y al mismo tiempo ver cómo este tipo de empresas, y no solo este tipo de empresas, sino también cuando hablemos un poquito más de las finanzas, cómo se explota la relación de los pibes con un estado de precariedad total. Claro. Y eso es quizás la pregunta fundamental, o sea, en ese estado de precariedad, ¿qué pasa con la relación de los pibes con la guita? Claro. Y en un terreno muy fértil para que caigan en este tipo de dinero, de ofertas de dinero fácil que Sí. resuelve, ¿no? O Sí, que sí. te vende que te puede llegar a resolver. Exactamente, o sea, un poco también es ver ese discurso de el tipo de emprendedores que también circulan en redes sociales o ese discurso emprendeduril que vincula Sí. un poco la masculinidad, la misoginia, las finanzas, como todo un mundo, y también cómo se liga lo mediático con lo financiero a partir de, bueno, estas ofertas en redes sociales, principalmente de lo que tiene que ver con estos que te venden o un curso o la salida millonaria o cómo hacer $1000 en 15 minutos. Ujú. Entonces ver todo un poco todos esos discursos. Hay algo de... porque estos que te venden en el curso también quizás sí te venden algo como, bueno, de esto podés llegar a vivir. Sí, La percepción con las apuestas. sí. ¿Hay como una búsqueda de con esto resuelvo un poco mi futuro? ¿O es, bueno, juego y se genera una adicción y no es más, o sea, no lo perciben más que como un Claro, es juego? más inocente, digamos. No, yo creo que
voy a salir, yo no vengo del lado de la psicología o la psiquiatría, así que no pongo el énfasis en la ludopatía, también porque si seguimos las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, pensar que el 25% de los pibes apuesta, según datos de la Defensoría del Pueblo de la ciudad. El 25% de los Claro, pibes. sí, y cuando agarramos universo varones, el 34%. Tremendo. Una de cada tres. Claro. Entonces ya ahí, como no me interesa tanto pensar en la ludopatía, sé que es un tema Sí, serio, o sea, sé que hay gente que lo piensa muy bien, me interesa pensar cómo es que en un estado de precariedad total los pibes están apostando. Exacto. Y ahí yo hago la división, quizás haya otros que no, entre todo lo que es juegos de casino y Ujú. todo lo que tiene que ver con el mundo de las apuestas deportivas. Claro. En el lado de las apuestas deportivas, muchos de los pibes creen tener un saber. O sea, ahora están jugando la Champions, pero en la Champions pasada, que también habían jugado el City versus el Madrid, había una apuesta muy común en todos los pibes que te decían: yo seguí las estadísticas de Walker, un defensor del Manchester City, yo seguí todas las estadísticas de los regates de Vinicius, entonces entiendo que a Walker lo van a amonestar. Claro. Y habían apostado, absolutamente todos los pibes perdieron todos en ese sentido. A Walker no lo amonestaron, pero no me importa tanto el resultado, sino pensar que ellos creen que en el fútbol tienen un saber. Digo ellos porque principalmente eran pibes varones los que comentaban que habían hecho este tipo de apuesta. Y después separo quizás lo que es el mundo de casino y principalmente los tragamonedas, que es en lo que más apuestan, que tiene una cosa mucho más ligado al mundo del celular, quizás algo que estuve viendo Sí. su programa con Agustín Valle, pero algo mucho más a la demanda que tiene el celular y esa disponibilidad de que capaz en esta le gano, capaz ahora sale la novedad, Claro. y esa demanda que tiene el celular que permite que todas estas apuestas, mucho más vinculados a los juegos de casino, tengan mucha penetración en los pibes. Claro. No, aparte yo pienso, viste que muy seguido se habla de cómo todas las aplicaciones del celular están pensadas con la lógica de casino, entonces también hay algo de que nuestro vínculo con las aplicaciones, con la dopamina, la adicción que generan, también hacen que se relativice un poco la propia adicción que te puede generar una aplicación, imagino yo, ¿no? Como haciendo Sí, sí. una especie de psicología barata y fácil, pero digo, al tenerlo en el bolsillo se relativiza tanto el efecto concreto que eso tiene en tu bolsillo principalmente, que hay algo de que, bueno, no hay tanta distancia en el uso del Candy Crush que de estar en un juego de casino online. Hay muchos lugares por donde entrarle al problema. Uno es desde las arquitecturas digitales, llamémoslo por ponerle un nombre. Hay muchos juegos que ya ponen la guita circular desde hace ya mucho tiempo, es decir, entra el dinero. Hay muchos que meten la lógica de casino, con algún tipo de ruleta o algún slot te podés ganar un premio. Claro. Ahí son arquitecturas similares, podríamos decirle, pero creo que hay algo ahí en el mundo de los tragamonedas principalmente, que es lo que más apostaban, que sí, es esa como exigencia inmediata de como, y ahora va a salir, y los pibes se comparten, por ejemplo, el slot que más gana. Entonces vos entras a un sitio, por lo general los pibes acceden a sitios clandestinos, ahora podemos hacer la separación si quieren, pero entran a un sitio clandestino y dicen, el de las sandías está pagando, Claro. no sé, X%. Entonces Sí, se lo vamos con mandan esa que todos, es la que va claro, ahora. es la que está ganando, es la que está saliendo ahora. Y uno manda el screenshot de, miren, acabo de ganar tanto, y todos sabemos que en los juegos de casino se pierde. O sea, Claro. no es necesario ampliar en eso, pero sí hay que ser claros en decirlo. En los juegos de casino se pierde y... Sí, están diseñados para eso. Sí, están diseñados para perder. Y ahí hay una cuestión en muchos de los pibes que es eso, entran a este tipo de sitios que por lo general son clandestinos, llegan por algo que sí es importante nombrar, que es vía Mercado Pago. Ujú. Los sitios clandestinos todos son por medio de una transferencia, entonces la transferencia es Mercado Pago, y quizás después hagamos un poquito más hincapié, pero desde el momento en que permiten cobrar algún tipo de prestación social y que los pibes cobran prestaciones sociales, sea la beca Progresar o sea otro tipo de prestación, ya hay una vía directo para ingresar ahí. Y hay algo que es importante para pensar en eso, es que en Brasil sí se puede hacer un estudio clave en esto, porque tienen Pix, y Pix permite, como con su relación que tiene con el gobierno de Brasil, ver hacia dónde van los fondos, que es que... Perdón, Pix es una billetera virtual, no la Sí, conozco. es Bien. como la más popular de Brasil, Bien. y el 20% de los fondos es de la bolsa familiar, que sería como la asignación universal, y va directo al mundo de las apuestas deportivas. Tremendo.
Y te hago una consulta. Tengo 1000 preguntas para que hagamos. Hacia allá vamos. Hablabas recién de estos pibes de las apuestas deportivas. Ya sé que es solo una parte y dijiste que es la menor, digamos. Pero me llamó la atención esto de que los chicos se esfuercen tanto en aprender y en estudiar todas las estadísticas y demás, cuando supuestamente, existe la noción de que es plata fácil, pero sin embargo, en la relación, el esfuerzo que le ponen, que le puede llegar a poner un chico, sobre todo a esa edad, con el nivel de obsesiones que uno maneja a un determinado momento de la adolescencia y la juventud, no parece ser tanto el rédito económico que termina quedando. Entonces se ponen en juego otras cuestiones. Sí. ¿Qué pensás que puede estar poniendo en juego? Voy a hacer una aclaración antes para decir, hay mucho de apuestas deportivas, pero el que más es el tragamonedas. Claro. O sea, Claro. Esa aclaración. Y en relación al saber, creo que es un poco la tradición futbolera del país, o sea, y al mismo tiempo cómo nos inundaron con estadísticas. Claro. Saber viene también de una relación con que si vos entrabas a un partido en la Copa América 2024, que fue quizás año del boom del tema de las apuestas, pero Sí. 2023 también muy fuerte, en todos los sitios. Entrabas a La Nación, tenías arriba una marquesina que decía como cuál era la probabilidad en vivo de que gane tal equipo, por Claro. ejemplo. Entrabas a Google y te decía lo mismo, o sea, cuando buscabas algún partido, lo mismo. Y esta aparición de números por todos lados vinculados a las estadísticas deportivas estaba presente, y principalmente los periodistas deportivos en redes sociales y los influencers, el mundo de los influencers de los más pibes principalmente, que quizás es el que alguno de nosotros consume menos, pero que sí circulan muchísimo y quizás son los influencers más populares o los streamers más populares. Sí. Están o jugando en vivo o recomendando apuestas. Entonces hay algo de, me meto ahora, yo también la veo, yo también la encontré acá. Como que tiene también la lógica parecida a la que circula también en las finanzas de yo la vi y me meto y me subo a esta y ahora voy a ganar. Le consultás a todos, hay apuestas muy raras. En esto que decías de qué saber tienen los pibes, hay un pibe que me había comentado, hice una combinada entre la Liga de Ecuador, la Liga de Croacia, y vos decís, ¿vos sabés la Liga de Croacia? O sea, ¿qué puedes saber de la Liga de Croacia? Sí, yo la sigo. Me fijé todos los números de los no sé cuántos equipos Tremendo. tiene la Liga Croata. Miré 4 Claro, pero fechas. hay un esfuerzo puesto Hay un ahí. esfuerzo, sí, es el menos. Hay en otro tipo de pibes que es, no le apuesto en contra a mi club, River le tiene que ganar a Sarmiento. Claro, la pasión. Sí, o sea, hay ciertas cuestiones o ciertas obviedades. Y después está la variedad de apuestas que te tira. Ahí como cómo se desvirtúa el juego es, los pibes apuestan a la cantidad de tiros que puede llegar a tener Messi en un partido. Y son tiros al arco, por ejemplo. Ujú. Entonces, hay una de las publicidades que también repetía esto. No solo festejes el fútbol que te gusta, sino también el que te sirve, decía Vplay en su momento. Y ahí hay un Tremendo. tema que decir, bueno, después vienen tipo los arreglos de partidos y toda Sí, esa sí. cuestión que acá también... Se disocia por completo el placer y la Sí. pasión futbolística por una especie de confección de una pasión en función de levantar Pero guita. además que estamos hablando de un mercado que mueve mucha plata, entonces que puede estar, de alguna manera se empiece a armar Sí. para que haya tal resultado, tal otro resultado, pasen tal cosa, como siento que es un mercado de muy poderoso, pero además porque lo deportivo no es solo el fútbol, el problema es que acá en Argentina el fútbol lo que es más mueve. identitario, Total. nos mueve demasiado. Y tenemos un video para ver sobre la selección argentina y Sí, el una de las vínculo. publicidades. Una publicidad, el vínculo de la. A ver, Bueno. a ver. Veamos. ¿Cuáles son las probabilidades de haber nacido en Argentina? ¿Y las de meter un gol arrancando desde mitad de cancha? ¿Las probabilidades de tener una crisis tras otra y seguir apostando al futuro? ¿Cuáles son las probabilidades de haber nacido con un déficit de crecimiento y hoy ser el más grande? ¿Y las probabilidades de que en un país donde todo nos divide, la familia y los amigos sigan siendo sagrados? ¿Cuántas chances hay de salir campeón entrenando a pesar de todo? ¿Cuántas chances hay de salir campeón? Este mundial forma parte de un juego de probabilidades en un país que las desafía todo el tiempo. Apostá por Argentina en codere.bet.ar.
Y me da bronca porque es un tipo de publicidad que muchas veces nos hizo emocionar. Sí, digo, sí, me sí, acuerdo de las de totalmente. Coca-Cola, las de Quilmes. Sí, jugando con la identidad nacional, con la argentinidad, con lo futbolero que es nuestro pueblo. Que termine de esta manera y esta capacidad que tienen estos actores de influenciar. Sí. Me acordaba cuando fue el Mundial, después del Mundial, que muchos pibes quisieron o empezaron a querer ser arqueros Sí. por el Dibu, como esa potencia que tiene, el chabón o sea, no lo quiero minorizar lo que hizo, ¿no? Pero ganó un Mundial y fue un actor muy importante. Digo, no es que hizo algo demasiado directo para impulsar que eso pase, pero simplemente mostrándose... 3 estrellitas tenemos, che. Es re importante, pero lo que quiero decir es que no hubo una acción directa para ser alguien que se pare como un influencer y sin embargo lo hizo, ¿no? Como logró Claro. que solo con su Referenciarse. accionar, exacto, Sí, 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 solo con obvio. el accionar y con, Sí, su personalidad, con su performance en el Mundial, logró que muchos pibes quieran ser arqueros. Total. Imagínate si se para en una publicidad y que las hay diciendo apuesten acá. Eso quería preguntarle también a Tute, porque me parece que esto que decís, Santo, hay algo clave que juega ahí, que es la validación. Que me parece que muchas veces lo que está por debajo, porque digo, después lo podemos ver, tenemos un video de Cintia Fernández, que también esta Sí. semana fue medio, se generó polémica alrededor de sus dichos. Creo que hay un problema que es que muchas veces las campañas en contra de las casas de apuestas deportivas hacen hincapié en lo ilegal o en lo sucio o en la plata negra, o como si fuese una cosa oscura, si se quiere, cuando el problema en realidad es que incluso siendo legal y funcionando, el problema está en que está diseñado para perder y que en muchos casos te genera adicción. Me parece que muchas de las figuras públicas y las publicidades, el rol que juegan es en validar estos sitios de apuestas, que igual después todo más o menos, más allá de que sean más grave que sean ilegales, tienen el mismo funcionamiento. Sí. No sé tú qué ves ahí en relación a la validación de estos... Hay algo que referentes. quiero, a lo que quiero volver es Sí. en esta publicidad que terminaba diciendo este mundial forma parte de un juego de probabilidades en un país que las desafía todo el tiempo. Yo creo que ahí es como cómo se explota la incertidumbre y cómo se explota la precariedad. Y en eso como es una apelación directa al estado de situación de los pibes. Totalmente. Y ahí también hay algo que vos decías de la validación. Hay que recordar que, voy a decir nombres porque me parece importante, pero más allá de que digas Cintia Fernández, Sí, o sí. digamos Elegante, o digamos Wanda Nara, o digamos Santutu, o digamos Sprint, están jugando en vivo y aunque pongas el cartelito abajo que diga No apuestes. no apuestes si sos menor de 18 años, es eso, como el nivel de identificación que hay con ciertos personajes y al mismo tiempo el estado de situación es como, bueno, es directamente el ingreso a ese mundo de las apuestas. Y al mismo tiempo es un chabón gritando que ganó 10 millones de pesos y la disponibilidad de los pibes que cuando tienen una beca o un apoyo o lo que fuera que sea, que son entre 20.000 y 30.000 pesos, si bueno, querer un poco más de guita para el fin de Totalmente. semana no es algo que podamos moralizar. No. El tema es que esté diseminada la oferta por todos lados y que hay que ofrecer mucho más que el tema de prohibir la publicidad. O sea, es difícil pensarlo como, bueno, o sea, a todos nos importa que haya una legislación que sirva. Pero si pensamos unas estadísticas rápidas, el 80%, entre el 70 y el 80% va por sitios ilegales. 2.400 millones de dólares genera el juego en Argentina. Después, para los primeros 6 meses del 2024, la publicidad se duplicó en relación al año anterior. El 70% de la publicidad que está en los canales deportivos es de sitios de apuesta y está más o menos a la misma altura, por ejemplo, comparado que en México y en Colombia, que son dos países que también tienen un mercado muy fuerte. Principalmente, bueno, pensamos en Argentina, un mercado muy fuerte vinculado al fútbol. Con todos estos datos y con la inundación de publicidad y Coscu diciendo a mí la publicidad me pagó... Me pagan, no lo 5.000, hagan. Claro, Sí, sí, sí. $5.000 por prender Kik y transmitir en Kik que yo estoy jugando a un juego de casino. Es como bastante complicado cómo entra en el imaginario de pensar como en la desesperación de los pibes, en la precariedad de la vida y que estén todos estos números circulando. Pero, ¿por qué? O sea, también afecta a pibas la precariedad. Sí. ¿Por qué prende más en pibes? Y hay una idea de la masculinización del riesgo que es fuerte, que también está en quizás de otra manera, pero también muy presente en el lenguaje de toda esta gente que vimos
pasearse por redes, obviamente opera de otra manera, quizás opera mediante el lenguaje del fútbol y cómo bancátela y apostate unos Claro. pesos, pero es bastante distinto. Cuando hablábamos con las pibas, la mayoría decía que no apostaba. En lo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se ve muy claro la diferencia, que es decir, 34 a 12, 13%, no recuerdo exactamente una la re cifra. diferencia. Claro, es casi el triple. Pero sí hay como esta idea de masculinización del riesgo, de como, bueno, invitar a los pibes, dale, bancátela, ponete unos pesos, dale, que esta vez sale. No, y esto que decías del saber al principio, ¿no? Cómo se juega esta cosa del saber, donde el saber de fútbol tiene un peso específico en la construcción de identidad de los varones en la Argentina, que es súper importante. Digo, incluso, no sé, pienso el otro día que hubo un desafío entre... no me voy a acordar el nombre de la otra persona, pero entre Davo y un chabón que sabe mucho de Ricky Blanco, que sabe mucho de Boca. Digo, esto, y que estuvo buenísimo, fue re divertido, pero también tiene que ver con... mirá cómo sabe de fútbol, es un valor en sí mismo para los chabones en la Argentina. Sí. Creo que eso de esa ilusión de que podés saber lo que va a pasar en un partido, cuando justamente el fútbol, lo lindo, si se quiere, que tiene, es que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y que no es rastreable y no se puede meter en el cajón de las estadísticas, es complicado, ¿no? Porque digo, también pienso en esto que decías, hay un montón de periodistas deportivos que se destacan por lo que saben, vinculado a las estadísticas, vinculado a lo que siempre hace un jugador en un campo, lo que siempre pasó, la estadística de los goles y qué sé yo. Todos esos imaginarios que se construyen alrededor del saber, me parece que juegan mucho en esto de, bueno, si te la bancás tenés que saber de fútbol, si te la bancás, jugátela y apostá. Y bueno, es triste también por lo que le hace al deporte, si se quiere, ¿no? Sí. Pienso el otro día también en, no sé, Infantino diciendo que iban a poner una pausa en los penales para que la gente tenga tiempo de apostar en las aplicaciones si los penales se hacían o no. Digo, como ya llega una locura al extremo a las propias autoridades de la FIFA. Para mí, igual también en esto de las masculinidades, hay algo de que si hablamos de que hay una crisis de proyección de futuro, y también hay una crisis de las masculinidades, de qué ser varón hoy o qué varón me constituye. El rol de proveedor, la frustración de no poder alcanzar nunca ese lugar, ese rol de proveedor, porque hay una crisis económica muy grande, porque miro para las generaciones más arriba y no veo ninguna proyección tampoco. Entonces me parece que en las masculinidades también se empieza a jugar un poco eso y el deseo y el afán de resolverlo de manera inmediata, que por esto te preguntaba lo de cómo perciben quizás las apuestas, porque yo entiendo que en las apuestas, a diferencia de los pibes que te venden el curso y ganar $4.000 al mes, ya ahora estoy viendo los videos, son $100.000 al mes, cada vez es más plata. Sí veo esta búsqueda de, bueno, yo quizás resuelvo algo con esto que está pasando. Esto vos decías, si sale, sale. A diferencia de las apuestas en los pibes de los cursos, yo lo que pensaba es, quizás hay algo de él, bueno, si es una estafa o si esto nada más me va a funcionar 2 meses, pero yo en 2 meses hago Claro, $10.000 en cada mes, Sí, me salvo. sí, sí. Y realmente esto que vos también decías en un momento de no podemos moralizar, hay una desesperación, ¿no? Como que digo, a todos nos toca en algún punto decir, che, a mí también me gustaría dejar de estar pensando que no sé qué voy a hacer de acá en un año, no poder proyectar de acá a un mes, no poder pensar en mis deseos o aspiraciones personales. Me parece que a nuestra generación es la que más le está pasando eso, de perder la capacidad de pensarse o de soñar o de pensar proyectos personales, aspiraciones. Y me parece que los pibes más chicos ni siquiera se lo preguntan. La pregunta más inmediata o la respuesta más inmediata es: quiero ser millonario. Sí, igual una cosa. A mí me parece también que esta nueva fase del sálvese quien pueda tiene una característica especial que tiende a ser en grupo. O sea, ya sea la apuesta o ya sea los grupitos de traders que se juntan en la plaza a hacer ejercicios, da cuenta de que se pervirtió esto de encontrarse una comunidad. Es una comunidad que se encuentra en un vicio, en una adicción sobre todo, como es, por ejemplo, las apuestas. Entonces es como que hay una socialización de las causas del problema y a su vez es muy triste porque después muchos pibes que se van endeudando, que van perdiendo guita propia y ajena, terminan deprimidos, terminan con ansiedad, terminan suicidándose. Entonces hay una socialización de esa causa y una privatización del problema. Claro, que de la resolución o el abordaje. Exactamente. Sí.
A mí me parece buenísimo eso que decís, porque hay un autor, un griego, no recuerdo el nombre ahora, pero que habla de comunidades especulativas. Y habla de que especular como una acción fundamental en estos tiempos, que también está no solo en lo financiero, sino también en la mediatización de nuestra vida o la mediación de nuestra vida a través de las redes, que es, por ejemplo, en una aplicación de citas o en qué fotos subo para ver si puedo seducir a alguien, o en una aplicación subir mi mejor foto para tener más likeos. Del mismo modo de cómo cotiza el yo, se arman comunidades especulativas que es eso, operan de esa manera que decía, somos como en conjunto y hacia dentro de esos mismos lugares. Y en ese sentido, o sea, en términos de las finanzas, creo que eso también pasa a través de los pibes, como un grupo de pibes que empieza a seguir a Matías Cardoso, o que empieza a seguir a Yados, o que empieza a seguir a Ramiro Cubría y a Matías Molina, y se empiezan a generar comunidades que comparten como la idea de cómo generar guita y al mismo tiempo de a dónde vamos a hacer burpees y como... Todo un estilo de vida. Sí, un estilo de vida y que funciona hacia como una comunidad y algo que se socializa. Después hay un fundamento brutalmente individual, que es tipo la ganancia, pero está como... Se socializa esa idea vinculado a, bueno, qué actividades en común se ponen en juego, qué intereses en común se ponen en juego y cómo se forman. Una identidad colectiva. Sí. A ver. Sí, tenemos un par de videos para ver sobre estos chicos. Vamos a ver estos muchachos. Amor, ¿qué opinas de los hombres que piensan que tienen que pagar a medias con su pareja? También conocido como el Colorado masivo, ¿no? Es lo que están perdiendo, o sea, ¿cómo le vas a decir a tu pareja para pagar a medias? A mí me daría vergüenza ser vos, literalmente, o sea, o eso que vos pagas el agua, yo pago la luz, amor. Antes los hombres cazaban y traían pieles de animales para sentirse proveedores y protegedores, y hoy en día dicen para ir a medias a sus mujeres. O sea, yo a mi novia le regalé 2 viajes, una mastermind ahora en Portugal, pero es porque lo que se merece, bro. O sea, vos nunca te vas a sentir bien si no sos proveedor. Por más que tu novia se pueda pagar, pagáselo de igual manera. Y ni te digo si te mantiene a vos. Si te mantiene a vos, sos un débil de mierda, estás perdido. Bueno, más claro, es imposible transparentar más lo que hay atrás de esto, ¿no? Como, incluso creo que literalmente las palabras que usaste hace un rato, esta cosa, la necesidad del proveedor. Sí, no, yo lo sigo mucho a ellos, pero porque me gusta también analizar un Masivo, poco bro. qué pasa. O sea, sí, uno puede tomárselo con mucho humor, la verdad es que son muy graciosos, pero también es preocupante porque no... Ellos, no sé cuántos años tiene el Colorado, no es muy grande, pero digo, Sí, también hay 20 pibitos de 13, de 12, de 14. Hay videos, obviamente no los vamos a poner porque Sí, es porque son exponerlos, pero hay videos de niños muy chiquitos y de gente muy vulnerable, porque no es que... Siempre me pregunto cuando veo estas cosas, ¿qué alcance tiene, no? ¿A qué sectores de la sociedad llega este tipo de contenidos? Y me parece que llega a todos. Este hombre, Yados, que ahora podemos pasar un video de él, vende mentorías y hay muchos videos, no solo de Argentina, sino de muchos países, de sobre todo varones que venden hasta lo que no tienen para poder pagar la mentoría de Yados, porque a través de esa mentoría él les vende que van a poder ser millonarios y resolver todos sus problemas, básicamente. Obviamente que para poder resolver vos todos tus problemas y que te sirva la mentoría, vos tenés que adoptar un estilo de vida. Esto, ¿no? Un yate, tener Yados. mujeres, Yados. Este es el principal gurú del dinero fácil y de todo lo que tenés que hacer, que tiene un lenguaje muy agresivo, que se presenta como el hombre proveedor y aspiracional al que todos queremos llegar, o todos los varones quieren llegar. Una fascinación con los cuerpos también, ¿no? Como una idea de Total. un ideal de cuerpo al que llegar. Es que es muy superficial y es muy materialista. Entonces, la verdad es que lo preocupante es eso. La gente que menos tiene también se está metiendo en este tipo de cosas y pierde... Bueno, hay un montón de videos de pibes viviendo en un auto, viviendo en cualquier lado, porque vendieron todo lo que tenían para poder llegar a pagarle y a sostener ese estilo de vida que tiene Yados. Entonces, nada, la preocupación es un poco esa, me parece. Sí, yo creo que quizás a veces, como si tuviésemos que pensar, ¿no? ¿Cuál es el eje central que reúne todos estos universos, ¿no? Como desde las apuestas hasta estas mentorías, el estilo de vida que se muestra. Quizás el corazón de todo eso tiene que ver con discutir el ideal de felicidad de nuestra generación, ¿no? O de las generaciones más chicas. Creo que ahí me parece que hay un nudo muy
muy fuerte porque se rompe la idea de que o sea, se viene a combatir de pleno la idea de que la felicidad se puede construir colectivamente. Quizás estos pibes a través de las mentorías o de cierta identificación con un grupo pueden conseguir colectivamente ciertas metas, pero el ideal de la felicidad es totalmente individual. O a lo sumo con una pareja que está totalmente... casi que es un accesorio, digamos, de tu progreso. El éxito es y de la tu plata, éxito. el auto, el Rolex y la piba. O sea, en la misma categoría, la mujer. Yo banco esto de la felicidad, pero sobre todo un proyecto de país y un proyecto de mundo, básicamente, en donde si nosotros no tenemos... Es esto que tú te decía de ¿qué ofrecemos? Tiene que ser muy bueno lo que tenés para ofrecer para poder contrarrestar todos estos discursos. Realmente estamos muy vulnerables, todos los sectores sociales, frente a este tipo de cosas, porque además hay una crisis del trabajo. Hoy en día encontrar un trabajo por redes sociales no es raro. Antes vos un trabajo lo buscabas en, no sé, en el diario, tirando CV. ibas a tirar CV a algún lado, qué sé yo. Hoy en día podés encontrarte, no sería raro que en una historia de Instagram encuentres una oferta de trabajo y digas, che. Sí, y te vendés como es verdad. trabajador, como trabajadora a través de tus redes también. Que eso es Exacto. algo Entonces nuevo. estos pibes lo recontracasan eso y te venden un trabajo a través de redes sociales, entonces estamos todos constantemente expuestos. Y si estás vulnerable, si estás pensando todo el tiempo o que no tenés un trabajo, como todos los pibes de 18, 19 años que quizás empiezan en el mercado laboral, quieren encontrar un trabajo, no lo consiguen, se frustran, 25 entrevistas o un trabajo que sabés que vas a laburar 8 horas por 400 mangos, te aparece una historia de la nada que te dice, ¿querés saber cómo hice 4K al mes? Sí, obvio que sí. Quiero saber, quiero yo también tenerlo. Entonces realmente estamos como muy vulnerables a eso y hasta que encontrás el por qué eso no está, por qué no es verdad, por qué no es viable, pasan muchas cosas, digo, estamos realmente expuestos a eso. Sí, creo que la pregunta de si es necesario reivindicar la cultura del trabajo que hoy ofrece muy poco a todos en general, es una pregunta que hay que hacerse y pensar en qué es el mundo del trabajo que queremos ofrecer o qué se le quiera, qué saberes, qué prácticas, qué narrativas se le quiere ofrecer a los pibes. Eso me parece importante. Si vamos a las estadísticas de trabajo de lo que llamamos jóvenes o adolescentes y jóvenes, vemos que es un poco, es triste. O sea, hay un nivel de tristeza ahí bastante fuerte. A los pibes en general, pibes y pibas, les cuesta conseguir más trabajo. Son los que menos ganan. Ya el proyecto de independizarse cuesta muchísimo. Es eso, revisando las estadísticas y al mismo tiempo la fantasía de que un empleo formal te saca de la pobreza. Cuando vamos a las estadísticas, o sea, no sé, el Observatorio Social de la Deuda, no sé exactamente el nombre, pero dice como el 30 y pico % de los empleados formales son pobres. Entonces, no sé si el empleo formal es algo que invita también a pensar que eso saca del estado de situación actual. Eso no quita que no debamos repensar el mundo del trabajo. Total. Más bien todo lo contrario. Pero bueno, ahí hay una pregunta sobre, bueno, ¿qué se va a ofrecer? ¿Qué vamos a ofrecer? Y también pensando en algo que decían, recuperando un poco todo, y más a partir de los comentarios que hacían, venimos de una pandemia y creo que no se pensó tanto lo que significó la pandemia, al menos en los pibes que están en la escuela. Es algo que, repitiendo, volviendo por ejemplo a Agustín Valle, que dice... se prescindieron de los cuerpos y se apostó a una completa, o sea, mediatización de los vínculos laborales, afectivos, o si lo pensamos en términos de los que nos vinieron a proponer varias gente para poder pensar el momento, decir, bueno, ¿de qué manera quedó ligado deseo, consumo, tecnología, las relaciones laborales? Y eso no lo llegamos a pensar con los pibes y las pibas adentro de las escuelas. Nosotros, y hablo nosotros y nosotras en el equipo de investigación, vamos a las escuelas porque ahí están los pibes y las pibas, y nos interesa tener una conversación, pero sí la vuelta de la pandemia en ese sentido fue muy complicado, y la pandemia mismo en este sentido que decía que es la mediatización absoluta fue para algunos, para otros todavía fue peor. Claro. O sea, porque ni siquiera significó... Más aislados, claro, más marginados. Completamente aislados, completamente marginados, sin acceso ni siquiera a internet. O sea, hubieron muchas campañas que eran muy interesantes para decir, bueno, declárenlo servicio indispensable. Y la escolarización de los pibes de muchos ahí quedó con un problema. Y al mismo tiempo muchos tuvieron que salir
hacer otra cosa, porque el momento fue muy duro para las familias. Y no quiero caer en un tono amarillista de decir, o sea, les destruyeron la vida. Pero hay algo en la pandemia que hay que repensar, porque en ese sentido hay algo que no terminó. Sí. Sí, hay como un trauma que nadie habla de eso. Sí, no, es un tema que acá traemos a cuentagotas de las consecuencias sobre una Una generación. obsesión compartida, digamos. Sí, entera que fue realmente. O sea, hay un libro muy interesante, La época de las pasiones tristes, de Duet, que habla sobre, que está escrito previo a la pandemia, que habla sobre cómo esta mediación que decís de la pantalla, la virtualidad, nos aleja de ver cómo afecta lo que decimos, lo que hacemos en otra persona. Se pierde eso. En la pandemia se intensificó y vemos la noticia hoy del chico que fueron a escrachar porque supuestamente torturaba animales, era todo mentira, se le inventaron unos tuiteros, muchos dicen ligados al gobierno, fueron a prenderle fuego a la casa. No vi nada, mirá. O sea, Duet se quedó corto, es la época de las pasiones crueles, es realmente la última frontera de la maldad, así que yo creo que se perdió ya cualquier tipo de esperanza en bueno, todo. gracias. Buenísimo. Digo, Uno que se buenísimo, perdió. unas ganas de vivir. No, pienso en esto de la pandemia, que me parece importante esto. Te pusieron blanco y negro. Esto Ya es la segunda vez, creo que el programa anterior también lo pusieron en negro. Estoy en una. Esto que decía Tute me parece clave porque yo creo que además, no quiero entrar demasiado en la pandemia, pero sí me parece importante mencionar que la conducción política de la pandemia, sobre todo más allá de la conducción sanitaria, que es para discusión para otro momento, fue tan fallida y tan caótica que ni siquiera le dimos, no sé si decir un cierre, pero la pandemia terminó sin ningún anuncio. Yo creo que la foto de Olivos terminó con la pandemia, más que, o entre la foto de Olivos se diría y ganar el Mundial, porque esa fiesta colectiva también desbordó por completo cualquier medida sanitaria, virus, cepa, lo que sea. Pero digo, que no haya habido un cierre de ese ciclo implica que yo, por lo que sé, digamos, y por lo que puedo ver, y también para preguntarte eso, Tute, medio que se fingió demencia en las escuelas, digamos, más allá de los planteos que puedan hacer un montón de maestras que intentaron reconstruir, pero digo en el sentido de una cosa de querer recuperar el tiempo perdido, como, che, todo el contenido que no pudimos ver hay que meterlo con todo. ¿Vos viste eso o ves que hay un intento de tratar también de discutir políticamente o interpretar pedagógicamente lo que pasó? O sea, es una pregunta, además muy buena, complicada. Yo he estado con varios docentes y creo que hay discusiones sobre el tema y también por los problemas de salud mental que significó no solo en los pibes y las pibas, sino también en la población en general. Claro. Y que sí hay escuelas que lo han laburado muy bien y hay otras que para mí no tan bien. Sí, la vuelta al aula presencial significó, en algunos casos, poner en discusión estas cuestiones y hablar con los pibes de lo que venía pasando, y en otros casos significó la idea de volvamos a la normalidad. Claro. Es decir, ¿qué normalidad vamos a volver si ya fuimos arrasados? Sí. Y en ese sentido, claro, y esa cuestión del caos o de la caotización y de las formas de volver a la escuela, decís como, bueno, la escuela no está exenta de eso. Y hay cuerpos adentro de la escuela, hay formas de organización adentro de la escuela, hay un montón de experiencias maravillosas adentro de la escuela, y hay otras en las que se falla y se va a seguir fallando, eso se entiende. Pero sí creo muy fuerte que es que la vuelta significó tener que hacer un montón de preguntas que no sé si necesariamente se hicieron, y cuando vamos a las estadísticas de salud mental, también son principalmente los adolescentes como que volvieron a traer esta pregunta y bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Sí, pero es muy loco porque, o sea, realmente no le podemos cargar ni a la educación, ni a la salud mental, ni a nada, algo que no se discutió políticamente tampoco y socialmente, que es que realmente no hubo una salida política, o por lo menos lo que siento y lo que veo, no hubo una conducción política. O sea, creo que muchas veces cuando discutimos la pandemia, nos fuimos a cualquier lado, pero bueno, no importa, me parece que es importante para entender dónde estamos.
cuando discutimos la pandemia, discutimos la gestión sanitaria y la política sanitaria de si barbijo, de si apertura de teatros, de si apertura de cine, de si la foto de olivos, que si las vacunas, que si Berbisky, que lo que sea. Y no discutimos la conducción social y política de lo que significó ese proceso para nuestra sociedad. Entonces, hay un montón de deudas. Y en el medio, las deudas más concretas que tenemos como país, la deuda de guita con el Fondo Monetario, que hacen que, claro, todo esté totalmente sujeto a la economía, que es como el gran drama, que si se quiere resume lo que vivimos, pero no es lo único que vivimos y no es la única arista ni la única rama. Yo quería... Sí, perdón. No, que yo pensando en eso, si bien no le podemos caer a la educación o a la salud cuando no hubo una política, sí pienso igual cómo se aborda esto. Y inefectiblemente vos necesitas a la escuela, necesitas a los padres, necesitas a los pibes, necesitas a la política, necesitamos empezar a pensar, porque es esto que decía, ¿no? Vos podés legislar. Pero yo no sé si vas a resolver el problema de fondo. Se prohíbe la publicidad mañana, listo. Yo no sé si vas a resolver el problema de fondo. Porque aparte, ¿cuánto habías dicho que era clandestino? ¿El 70%? Entre el 70 y el 80% o sea, del juego van por... Sí. La verdad que, nada, es un paliativo. Y ese 70-80 no tiene publicidad. O tiene publicidad por canales paralelos. Tiene, llamémosla no formal, y al mismo tiempo, un poco volviendo a ese tema. Acá cada provincia, o en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, tiene su propia legislación en torno al juego y acepta una cantidad determinada de jugadores. Después del 2018 le agradecemos a Scioli este desastre. En ese sentido, cuando rompen con el PRODE, las apuestas deportivas pasan a legislar cada una de las provincias y... me perdí un poco ahora, pero la idea es los sitios clandestinos no solo son nosotros tres nos ponemos un sitio, o sea, nosotros cuatro nos ponemos un sitio, sino también los que no están legislados por cada una de las provincias. Claro. Stake es un sitio que en creo que en ninguna provincia tiene, y al mismo tiempo hay sitios, por ejemplo, los pibes nombraban en un momento uno que se llamaba Big Games, que vos decís como, ¿qué es Big Games? Buscás publicidad, no encontrás, pero después tenés a los cajeros, es decir, a los vendedores de ficha que operan vía WhatsApp y que vos le mandás el comprobante de la transferencia a una cuenta, que no sabemos de quién es, pero a una cuenta, o sea, se puede rastrear de quién es, pero bueno, le mandan el comprobante y le acreditan las fichas en un sitio clandestino. En los otros, como en el caso de Stake o como 1xBet, o sea, Stake que publicitaba el Kun Agüero, o 1xBet que publicitaron un montón de streamers e influencers, en esos sitios tenías un montón de formas de pago. O sea, Stake operaba más que nada con el mundo cripto, por ejemplo. Entonces ahí ya decís como, bueno, no legislaste, pero igual sigue circulando y no hay manera de frenarlo. O sea, no, parece... y empieza, porque incluso quienes trabajan como cajeros, cajeras, vi muchas mujeres trabajando como cajeras por WhatsApp. Hoy en día es una fuente de ingreso, es un trabajo. Entonces también si se lo sacás, estás dejando a esas personas que no son millonarias, que no son, son gente que se encontró una changa ahí y está algunas viviendo de eso, otras, bueno, que será un ingreso adicional, pero le está sacando un trabajo a eso. Entonces se te empieza a complejizar mucho más el problema. Pero yo también lo que quería decir, hoy justo también leía una nota de Anfibia que hablaba de esto, que hablaba de que en la escuela hay un terreno muy propicio para trabajar esto, porque es un lugar en donde, lo voy a decir de una forma muy cruda y que va a sonar mal, pero tenés a los pibes encerrados por lo menos 6 horas. Desafían el tiempo. 6 horas en contra de su voluntad, pero donde podés charlar con ellos. Total. Muchas de estas cosas saltan en el colegio porque los escuchás a los pibes, porque podés estar cerca de ellos, y ellos podés se discutir. escuchan entre ellos también, que es lo que hace que no se individualice tanto esta situación. Socializan y ahí pasan las cosas. Los pibes apuestan en el colegio, apuestan en el recreo, se ponen a jugar al truco por plata, como pasan muchas cosas. Entonces, en el colegio, si bien no es el único actor para mí que puede intervenir y que tiene que intervenir, pero sí es un lugar en donde hay que ponerle el foco y en donde hay que ir a buscarlos a los pibes ahí para abordar el tema. Y otra cosa que quería decir, solo un comentario y cierro, que me rompe sobrante las pelotas los influencers y la gente que dice te promociona el casino y después dice, pero ustedes no apuesten, pero apostar está mal, pero es riesgoso, pero... Sí, en la partida de fútbol.
Sí, pero Cintia comentaristas, Fernández, el totalmente. Dibu, como Coscu, todos estos que... No, o te promocionan que el sitio, no tenés que apostar si sos menor de 18 años, pero después vas al sitio y las regulaciones son dudosísimas. Y aparte de por sí, le están legitimando el sitio en sí, digamos. Total. Sí. No, y incentivando algo que si alguien tiene un problema de adicción, listo, se lo estás dejando servido. O sea, con Sí. que vos le digas no lo hagas, no va a servir. ¿Verdad? Hay una cosita más para decir, que es que cuando veíamos las publicidades tradicionales como las que veíamos, hay unos pibes españoles que hicieron un estudio muy bueno y decían, están todas las publicidades orientadas mayormente a pibes jóvenes, o sea, pibes varones jóvenes de entre 15 y 25 años y que no tienen un peso. Claro. O sea, están muy bien hechas, muy bien pensadas. En España hubo un tema con las casas de apuesta física y que mayormente iban pibes pobres, migrantes. Entonces, los estudios mostraban muy claramente cómo se apuntaba a ese público. Acá creo que también, y al mismo tiempo o sea, tenés al Dibu diciéndote aposta y cuando termina te dice, no, vos si tenés menos de 18 no apuestes. O la otra cuestión que pasa en términos de la legalidad, que es, esta promoción solamente es válida para la provincia de Buenos Aires. Y hay algo muy extraño porque está para toda la transmisión, y la transmisión Claro. está en la ciudad de Buenos Aires, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Chaco. La transmisión es nacional Sí, de los puedes partidos. entrar a O sea, la como web desde cualquier lado. Sí, por eso. Y en ese sentido, como no hay esa forma de legislar Ujú. que pueda decir, bueno, separemos la publicidad. Entonces hay que pensar en algo que vaya muchísimo más allá de lo que tiene que ver solamente con decir, bueno, los influencers no pueden, los estadios no pueden tener naming de marcas de sitios de apuestas. Tienen que dejar de aparecer en las camisetas deportivas, como lo va a hacer Inglaterra, como main sponsor va a estar prohibido a partir del 2027, creo que es. Y vos decís, ¿qué efecto puede tener esto cuando decís esto, no sé, por ejemplo, en otros países ya lo habían sacado hace muchísimos años? Cuando el Real Madrid iba a jugar hace muchísimo tiempo y tenía B-Win hace ya Sí. mucho tiempo, acá Santi, Añales. que es, claro, ahí hay algo 2000, que estaba creo prohibido. que Gago ¿no? usó una camiseta que tenía Wii, o el Pipiti Wii en 2000 Claro, y pico, 2007, 2006. Cuando tenían que ir, creo que era a los Países Bajos, tenían que cambiar la camiseta. Claro, O sea, tremendo. Terrible. Bueno, nada, por suerte hay gente que lo está pensando. Sí. Hay Ah, que qué fuerte discutirlo, todo. hay que discutirlo, hay que pensar formas de trabajar esto y de ofrecerles un mundo mejor Sí. a los pibes y a las pibas y a nosotros mismos porque también estamos expuestos a No, todo esto. y politizarlo, ¿no? Lo que pasa es que con esto que decía Tuti recién, que me parece que en todo siempre nos vemos ante la impotencia de o el Estado paternalista que viene y te dice, no, eso no lo hagas, cuando del otro lado hay situaciones de vida muy precarias y gente que está salvándose, pero salvándose la diaria con alguna de estas cosas. Y por otro lado tenés que los instrumentos del Estado están lejísimos de los instrumentos de la vida real de una gran mayoría de la población y sobre todo de las camadas más jóvenes, ¿no? Que tienen un entendimiento de un montón de aspectos de la vida digital en el que el Estado está lejísimo. El Estado está empezando a legislar cosas que suceden hace 10, 15 años. Sí. Las series de Netflix están hablando de cosas que empezaron hace 10, 15 años y seguimos muy atrás y se va a legislar algo y a las 2 semanas vamos a encontrar la forma de hackeo para que entres igual y cosas que nos quedan medio lejos. Pero bueno, hay que seguir discutiendo y politizándolo. Tute, muchas gracias. Te Por vamos a favor. invitar a que te quedes con nosotros para hablar estos últimos 10 minutos de algo que tiene bastante que ver, que es una Vamos. película que ha preparado nuestro querido Iván y está muy vinculada a este tema. Y es... ¿La película? ¿Cuál es la película? Sí. La película es de 2016. Es una de mis películas favoritas, debo decir. Debe estar en mi top 5. La vi por lo menos 10, 15 veces. Es buena. Y Habría que chequear, porque siento que cada vez que viene dice que es de sus películas favoritas. Tengo muchas Creo que películas ya de él. dijo Igual las 10 divido películas por- las favoritas. divido por es género. un trabajo que hace Las- con el público, él, ¿viste? las Meter divido un poquito por- de humo. Sí. Aparte nunca voy a traer una película que no me guste. O sea, en general pasa eso y no. Bueno, se llama La Gran Apuesta de Big Short. Mira, no la conocía. peliculón. Traje filminas. Gran película. Muy Muy bien, Iván. Has Hablando subido, de pandemia. He traído filminas. Sí, has subido el nivel de este segmento. Con muy poco. Es un par de placas de Illustrator. No, es de un director que es Adam McKay y está producida por Adam McKay, Will Ferrell y Brad Pitt, que también actúa en la película. La trama, por si no la conocen, se sitúa previo al crack financiero del 2008.
arranca en el 2005 y es sobre un grupo de inversionistas que descubren síntomas, descubren una falla. Bueno, ahí me spoilearon la segunda placa. Descubren la... No, déjala. Siempre está bueno ver a Ryan Gosling ahí con Siempre hay que tenerlo a todo Ryan su Gosling. esplendor. Descubren síntomas que dan cuenta de que algo va a pasar con el sistema financiero que tiene que ver con las hipotecas que la gente, mayormente norteamericanos, acceden para comprar una casa y en determinado momento empiezan a dejar de pagarlas. La película está muy buena, no es un drama financiero, sino es más bien una comedia, una sátira sobre cómo funciona el sistema financiero. Ahí sí, poneme la placa de Ryan Gosling. Te tiran constantemente conceptos que al principio de la película van explicando. Vos pensás que vas entendiendo qué es lo que pasa con esta crisis, qué es lo que va a venir, pero rápidamente ya el guión es muy bueno porque dejás de entender, de vuelta. Hipoteca, CDO, crack financiero, bueno, está cuando es se sitúa la... muy divertida y muy explicativa al mismo tiempo, ¿no? Sí, y aparte tiene si podemos ver la siguiente filmina, tiene un elenco sobresaliente con sus determinados personajes. Arriba a la izquierda tenemos al protagonista, si queremos, al Dr. Burry, que es un tipo que tiene Asperger, es un genio financiero que descubre los síntomas de maneras muy extravagantes. Abajo tenemos a Ryan Gosling. Perdón, que dijiste recién, un personaje importante en la mitología digital de los libertarios y de los Chad. Mucho meme en relación a este personaje, el tipo entrando con los auriculares. No, esa es de... ¿Es otra peli? Es otra peli. Buenísimo. Chao, gente. Es otra película. Gracias, Santi. podemos Cualquier cosa hablar. Por eso no llamamos. me tengo que meter en la columna de Igual Iván. ¿se No, dan a mí cuenta? no me cancelen. Es de psicópata americano. La Es de película. psicópata americano. tenés razón. Sí. Pero bueno, este es el que la ve, digamos. Es el que la ve, pero no es el de abajo de Ryan Gosling, que es el personaje Jared, el que se aprovecha de Sí. esto. Él también ve algo raro, Ujú. pero dice, bueno, ¿cómo podemos sacar rédito? A la derecha tenemos a Mark Baum, al personaje Mark Baum, interpretado por Steve Carell, que es Nuestro el que querido Michael Scott. ve el síntoma, es un personaje muy cínico que odia el sistema financiero, odia a los ricos, trabaja en Morgan Stanley, Sí. un gran banco, tiene su firma adentro de Morgan Stanley, pero niega el síntoma, como que dice, bueno, puede haber algo acá, pero no puede ser todo tan corrupto como para que se pudra todo. Y arriba tenemos a Brad Pitt, que es un millonario progre, que ya vamos a ver cómo fluctúa en esta crisis. Y ahora sí vamos a la siguiente. Pero los personajes, y ahí sí voy a desarrollar un poquito más la trama, que a mí me interesan, son estos dos, Charlie y Jamie, que son dos pibes que la quieren pegar. Recién salen de la universidad, se abren su pequeño estudio con creo que $10.000 y rápidamente tienen, no sé, 100.000, sacan mucha ganancia en muy poco tiempo. Y también descubren esto. Descubren que está pasando algo, se asocian con el personaje de Brad Pitt, con Ben Rickert. Y van a Nueva York, creo que viven en Colorado y van a Nueva York y dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer guita con esto? Quieren hacer guita, se pasan varios años investigando el tema, comprando bonos de deuda, porque el problema fundamental de la película y de lo que pasó en la crisis de 2008 es que determinados accionistas vieron estos síntomas, compraron, le vendieron seguros a los grandes bancos Sí. que estaban seguros que nunca iba a quebrar el sistema hipotecario norteamericano, entonces apostaron contra Estados Unidos. Mira. ¿Qué es lo que hicieron estos pibitos? Estos dos chads apostaron contra Estados Unidos, ayudados por este financista progresista que es Brad Pitt, y se hicieron ricos. Mira. Y al final de la película... Nunca supe si estos pibes están basados en una historia real. Todo está Imagino basado que en sí, nuestra todo realidad. real. Todo. Pero lo interesante de estos dos personajes es que no ven lo peligroso que es hacerse rico, básicamente, hacerse millonario. Porque el sistema financiero está preparado en esta etapa del capitalismo tardío para que vos no veas las consecuencias, no las midas, no las toques, no toques la plata. Ujú. Entonces, lo que pasa al final de esta película es que Brad Pitt les dice, che, están festejando que se quebró el sistema norteamericano de hipotecas, Ujú. 8 millones de personas se quedaron sin casa, un 1% de que suba la tasa de desempleo son como 10.000 familias, etcétera. Claro, muy progre. Muy progre, pero muy real sobre cómo hoy no está claro que ser rico es afectar a alguien. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Hoy sí, el gobierno balea a un periodista en una manifestación es para que alguien se haga rico. Si a un fotógrafo le vuela en la cabeza con una bomba de gas lacrimógeno es para que alguien se haga rico.
si doxean a un montón de gente inocente, un montón de libertarios, por más que ellos no se lo hagan ricos, hay un sistema que los apaña para que alguien se haga rico. Eso es lo que está podrido en esto, y esa es la mediación perversa que muchos pibes no ven. Ya sea un trader, ya sea un financista, ya sea un político que se está haciendo rico, es porque le aplastó la cabeza a alguien. Y eso no se puede negar. Es así. Viene siendo así hace un montón de décadas. Hoy es peor porque no se ve directamente la consecuencia. Ni siquiera es que está robando. Alguien que roba a alguien guita, por lo menos lo ve. Por lo menos tiene miedo, tiene adrenalina. Siente... Pero hay una percepción de que el mundo cada vez es para menos, es para unos pocos. Eso Entonces seguro. hay también una lucha de yo quiero ser uno de Claro, ellos. yo quiero estar en los que se salvan. Exacto. Pero ahora ves menos las consecuencias. Sí, puede ser. Sí, hay una invisibilización adrede de esas consecuencias. Creo que eso funciona mucho también en las estafas piramidales, ¿no? Como una Ciertamente. cosa de tratar de tapar que en realidad vos estás ganando guita a costa de cagar a un montón de gente, y como eso se vende de una manera tal que parezca que no. Y una última cosita, última filmina, última. Muchas veces he pensado, bueno, qué tan machista era esta película, inclusive cuando la vi en su momento me habían dicho, che, no hay una mina, no hay nada. Pero para mí pasa... Parece Margot Robbie igual en un momento, ¿o no? Sí, pero está en una bañera, Sí, en una bañera en pelotas, pelotas tomando explicando champán. algo, sí. Claro. Cumpliendo rol de mujer. El test, si no me equivoco, es que haya una mujer protagonista, que haya Sí. dos personajes femeninos que hablen entre sí y Que no hablen de un chabón. que no hablen de un Sí. chabón y que No, no mayormente, entra esta. si pueden, tengan nombre. Pero es tan evidente para mí cómo la masculinidad en esta película lleva a tanto la ruptura del sistema financiero como también a evidenciar la avaricia y de tener que comprobarse a sí mismo, yo puedo ser rico a pesar de todo, que es como que lo da vuelta, y hay como una vuelta irónica de este test tan fascinante que se ha creado en los 80, que me parece que pasa por lo grotesco que es de Sí, lo la masculino. hipermasculinización de los personajes y Exactamente. de los actores, ¿no? Porque si está basada encima en una historia real, de los actores, de quiénes son los que se manejan en ese mundo. Sí. Bueno, está en Netflix, así que métanle, y para mí es una molotov en forma de filmada en 35 milímetros. Tremendo. Vean La Gran Apuesta. Yo la vi con mis amigos en pandemia, hablando de la pandemia, la vimos en simultáneo y después la discutimos con uno de mis amigos economistas que nos fue explicando, y ahí pude más o menos entender qué había pasado en el 2008. Hay gol del autor de Martínez, así que yo me acabo de ganar 20 luquitas. No, mentira. Bueno, muchachos, se nos acabó el programa, ya está, se terminó esto. Pasó volando, yo llegué con el programa empezado prácticamente, así que realmente se me pasó así, en la cara. Pero bueno, gracias Tute por venir. Por favor. ¿La pasaste bien? Muy bien, ¿Te muy divertiste? bien. Muchas Te quedaron gracias. cosas igual, ¿no? Podemos hacer una Sí, parte sí, 2. cuando quieran volvemos. Estuvo muy lindo, así que les agradezco. A vos. No, un gracias a placer. vos. Gracias Santo, gracias Iván. Denle like al video, por favor, comenten, mándenselo a sus amigos, a su tía, a su prima. Nos siguen en las redes, siguen a Eva en vivo. Eso, gente, lo de siempre. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias a toda la gente que trabaja en Eva TV. Adiós.